Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio de cada sábado casi personal. Nos gusta decirles siempre que es un grato placer recibir lo que es la retroalimentación que cada vez nos dicen de que este es uno de los mejores programas del fin de semana por todos estos años. Casi Personal es una plataforma abierta a todos los criterios de pensamiento, a todo lo que tiene que ver con los temas sociales, políticos, locales, internacionales, culturales, académicos. Y hoy le tenemos una propuesta que yo mismo en particular me la pienso disfrutar. Le voy a dar detalles más adelante. Mientras tanto, aquí están nuestras redes sociales, @GraimerMéndez en todas las plataformas, @CasiPersonalRD y nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un programa realmente exquisito, humano, diferente. Pero antes de pasar con lo que es el contenido, antes de irnos a la pausa, hay que recordar que hace justamente 20 años, en el 2005, se reveló al mundo quién era Garganta Profunda. Parecería el título de una película de porno, pero no. Se trata del segundo a bordo del FBI llamado Mark Felt. ¿Quién fue Mark Felt? El que reveló, el que infiltró de manera secreta, siendo el segundo del FBI, aquellas famosas llamadas e intervención telefónica del Partido Demócrata en los Estados Unidos por parte de los republicanos en el Hotel Watergate. Y ahí se arma entonces lo que es el caso Watergate, que se ha hecho famoso para toda la vida, sobre el espionaje partidario de los partidos republicanos al Partido Demócrata para saber sus secretos de temas electorales. Y eso le costó la renuncia primero al vicepresidente de Richard Nixon, y luego, cuando el proceso sigue, entonces tiene que renunciar Richard Nixon a la presidencia. Spiro Agnew era el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento. Spiro Agnew, y Nixon le soltó los perros de la prensa y para que se pensara que él tenía que ver con eso en otras cosas, y tuvo que renunciar el vicepresidente. Y la sociedad no quedó satisfecha con esa renuncia del vice. Siguieron los ataques sobre Richard Nixon, sobre el caso Watergate, hasta que tuvo que renunciar. Y todo eso se debió a este hombre llamado Mark Felt, que un día como hoy, pero hace 20 años, se revelaron los datos de quién era Garganta Profunda, que era su código secreto de comunicación con los periodistas que finalmente dieron al traste con este espantoso episodio de la historia norteamericana que se llevó a un presidente en renuncia, el primero y único en la historia de los Estados Unidos. Inicia Casi Personal con esta saga, digamos, de lo que fue el caso Watergate y la identificación de Garganta Profunda, o el señor Mark Felt II del FBI. Inicia Casi Personal. Tenemos una entrevista súper estelar con una figura que nos vamos a conocer de manera importante aquí en esta entrega del de hoy. Inicia Casi Personal. Investigación periodística fueron vitales, un par de periodistas jóvenes y una fuente anónima. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post. La fuente, Garganta Profunda. 3 décadas después se revelaría que era Mark Felt, director asociado del FBI. Los periodistas desvelaron indicios que vinculaban a los supuestos ladrones con la campaña de reelección del presidente republicano Richard Nixon. Pese a estas informaciones, Nixon ganó con un amplio margen, pero el republicano no llegaría a terminar su periodo de gobierno.
Bueno, le dijimos cuando nos fuimos a la pausa que teníamos una entrevista hoy diferente, de profundidad humana y de revelaciones en el plano existencial de una persona extraordinaria, de un gran dominicano, de una persona con condiciones realmente relevantes desde el punto de vista público y de conocimiento, que es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia y de resistencia ante la vida, como es Juan María del Orbe, mi ciego de cabecera. Buenas noches, gracias, buena. Está de nuevo por aquí, de verdad que sí. Dime, Juan María, ¿cómo te sientes? No, excelente, excelente aquí compartir contigo, iniciando esta temporada ciclónica al lado tuyo. Recuerda, Juan María, que una vez hicimos un programa rarísimo, Sí. en el que había un sordo, ¿no? Una persona sorda, sí, Ajá. con mi amigo Tommy Guzmán. Tommy Guzmán. ¿Cómo fue que hicimos eso? Yo no me acuerdo. No, hicimos un programa con Tommy Guzmán, conmigo. Que es sordo. Él es sordo, sí. Y, contigo, sí, que eres ciego. soy ciego, y había un intérprete. Y había un intérprete. De lenguas de señas. Sí. Sí, fue inolvidable. Fue un lío. Pero tenemos unos años conociéndonos, Juan María. Sí. Y tú eres una persona que has gravitado por mucho tiempo en los medios de comunicación, en la vida social, pública y cultural. Pero ¿de dónde viene Juan María del Orbe? Yo vengo de un municipio de la provincia de Duarte, Arenoso específicamente, lo que le dicen el Bajo Chuna cuando hay mucha agua, porque se inundaba antes bastante. Sí. De hecho, por eso todos los arenoseros sabemos nadar. Es una particularidad que debe tener una gente de Arenoso. Tiene que saber nadar porque el principal atractivo es el río. ¿Y tú Yuna. sabes nadar? Claro que sí. ¿A dónde? Yo me crié a la orilla de un río. ¿Pero cómo tú vas a ¿Qué nadar? tú querías que yo aprendiera a la orilla de un río a nadar? ¿Pero para dónde tú le das braceo? Para adelante. Ajá, ¿y si choca? ¿En el río? Sí. No voy a chocar, eso es agua. ¿Tú nadabas de verdad de niño? Sí, no, de verdad, nadaba de niño en el río. Y en la escuela de ciegos nadaba en la piscina. ¿También? Cogíamos clases de natación, sí. Ajá. Sí. Ah, pero es una ventaja increíble. Sí, porque era parte del día a día. Sí, nosotros nos bañábamos en el río de tarde, cuando estábamos allí en Arenoso. Y siendo tú un niño, ¿cómo era entonces el tema de que los otros niños, de que tú ciego y tú nadando? No, porque tú sabes que yo, gracias a Dios, tengo una madre y tuve un padre que nunca sentí sobreprotección. A veces me daban pela por irme al río, pero tampoco me sobreprotegían de que tú no puedes hacer esto o aquello. Y me crié con mis hermanos y los otros vecinitos. Y en el río había que aprender a nadar. ¿Y tú lo que eres un carpetoso de niño? Ah, un poco, sí. ¿Eh? Un poco. ¿Y no ha variado eso con los años? Mira, me daban mis pelas cuando muchacho, que las agradezco. Sí. Sí, porque eran necesarias a veces. ¿Y cuál fue ese entorno? Por ejemplo, tus padres, ¿quiénes eran o son? Mira, mi madre, de hecho, el nombre mío de Juan María viene de mis padres. Mi padre se llamaba Juan y mi madre se llama María. De ahí el Juan María, ¿verdad? Sí. Y yo viví una vida muy normal en la casa. Te repito, cuando había que dar su pela me la daban. A los 8 años me ingresaron a la Escuela Nacional de Ciegos, donde inicié el proceso de formación educativa. Sí. Ahí hice la educación básica hasta 6º grado. Luego me volví a Arenoso, al Liceo Salomé Ureña. ¿Y cómo, Juan María? No, yo en lo que se llamó el programa de integración. ¿Qué era eso? Que permitía que un estudiante, después de salir de la escuela de ciegos, pues se integraba a un liceo normal. La única diferencia era lectoescritura. Si yo escribía y leía en mi sistema braille, y los demás hacían sus clases en tinta, lápiz, papel. Entonces, bajo ese formato, habían unos profesores itinerantes que nos visitaban y nos daban seguimiento en esos liceos, y eso permitía pues tener un control de asistencia, de cómo iba la formación, qué tanto estaba asimilando las clases y esas cosas, y nos daban asesoría en ese sentido. Cuando tú naciste, Juan María, primero, ¿qué hogar era y cuántos hermanos tienes? Éramos 8 hermanos. Cuando yo nací, yo soy el 6º de la familia. Tuve la situación grave de que no lloré en el parto, y al no llorar, como enfermera, como era día de Año Nuevo,
pensó que había nacido muerto y me tiró y ahí fue que me di el fuetazo y lloré. Pero ¿cómo que te... Sí. ¿A dónde te soltó? Me tiró en un lado del quirófano. ¿En el piso? Sí, porque entendió que había nacido muerto. Pero ¿cómo va a ser? Sí, entonces ahí es que me lecciona el nervio óptico izquierdo. Y por eso de ahí deriva entonces Espérate. el tema de la ceguera. O sea, que tú no naciste ciego. No, yo no nací ciego. Pero, No, espérate, Juan María. Porque yo tengo muchos años conociéndote y esa parte no me la sabía. sí, así. Tú naciste pero no lloraste. No lloré. Entonces la enfermera pensó que había sido muerto y me tiró, me arrojó donde se tiran los niños que nacen sin vida. Y ahí fue cuando me di el fuetazo, entonces que lloré. Pero ese golpe me leccionó el nervio óptico izquierdo, te repito, y de ahí produjo entonces la ceguera. ¿Y qué pasó? ¿Se supo que quedaste esa lesión por ese golpe o no se supo? Después Simplemente te no, los recogieron? médicos, después con los años, mi padre me llevaban a los médicos y realmente le explicaron, mira, hay en el ojo izquierdo, por ejemplo, médicamente no hay nada que hacer, en muchos casos se planteó extraer lo que quedaba de ojo. Y nada, lo que se optó fue por buscar entonces el conocimiento, la educación, porque ya lo de la vista era quizás irrecuperable en ese momento. Y mis padres optaron entonces por el conocimiento y me enviaron a la escuela de ciegos. Aquí en la capital. Aquí en la capital, sí. ¿No hubo consecuencias por ese hecho en el hospital? Mucha gente me ha dicho, ¿por qué tú que estás en los medios ahora no busques enfermera y la trancamos? Yo tendría que ver una película, cómo habría sido mi vida con la vista normal, pero cuando viene a ver que buscarla para agradecerle. Dice la gente, sí, estos son los jóvenes de mi pueblo que se han perdido en una yola, que es muy común. Entonces, Es muy noble de tu parte, Juan María. Mira, yo tendría que ver una película y de verdad para saber si trancarla o agradecerle, porque realmente, si bien es cierto, ha habido barreras, que las ha habido y las hay, realmente también hemos tenido una vida que considero prácticamente normal. Las cosas en las que me he propuesto las hemos conseguido, tengo mi familia. Pero en la niñez, el tema con los otros niños en la escuela, porque ahora hay una exacerbación del concepto del bullying, pero antes como que no era tan evidente, ¿o sí? No, ¿En tu caso? no, antes era muy colaborativo. Además, acuérdate que yo estudié con niños y que mi misma condición de discapacidad en la escuela Pero de en el ciegos, barrio no, en el barrio tú estabas. y en mi casa, en Arenoso, los muchachos, mis compañeros de infancia, eran incluso muy consecuentes con la causa. Si no había todavía cuando yo voy, me junto en algún colmadón, en una esquina con compañeros míos de infancia y conversamos, pero nunca hubo esa discriminación o ese bullying, si se quiere. ¿Tú nunca te sentiste discriminado de niño? No, si supieras que no, porque compartíamos, aparte de que yo tenía en el ojo derecho un poco de vista, ¿verdad? Y qué sé yo, de hecho no usaba bastón en mi campo, en mi pueblo, no usaba bastón. Y no, nunca me sentí, al menos, al contrario, los muchachos incluso cuando estaban haciendo tarea me requerían, mira, ven, para que me ayude a hacer esta tarea. O algunos, cuando se enamoraban, me decían, mira, necesito que tú me le escribas una cartica a una muchacha, porque tú tienes labia. Entonces yo se la dictaba y ellos la escribían. Después que vi que eso era medio rentable, entonces compraba unos libritos que no había que arrancar la hoja y firmarla abajo. Ajá. Eso era para lo otro. ¿Y cómo tú te levantabas entonces a las chicas de niño? No, uno se mueve el teléfono, cuando estábamos en el campo, uno, como dicen, hablando, labiando, como dicen. Y eso sí era un poco difícil porque, como tú sabrás, ninguna muchacha en ese entonces, en los 80, pues tenía el interés de meter un ciego a la familia. En esa parte sí teníamos una desventaja, pero eran parte de la vida y uno se lo gozaba. Pero entonces, como era una desventaja, Juan María. ¿Lo veían ellas así? No, estamos viendo ella y sus circunstancias. Y sus circunstancias. Y tú y la tuya. Sí, claro, porque lo primero que la familia decía, pero es que ese muchacho no va a trabajar. Va a tener un discapacitado en la casa. Tú vas a tener que mantenerlo porque no había la percepción de que una persona ciega podía trabajar. Y menos en ese tiempo. Y más en ese tiempo. Ajá. Y entonces, ¿cómo fue eso de la primera novia entonces?
No, lo de la primera novia vino con el tiempo, o sea que siempre hay una como dicen, que entra y entiende que sí, que se puede y esas cosas. Y entonces, ¿cuántas novias tú has tenido? ¿Más personas con la vista o personas ciegas? Regularmente, mira, mi primera novia fue una persona no vidente. Ciega. Ciega, sí, porque era más fácil convencerla. Sí, porque no te estaba viendo. Exacto, no, y que no tenía, que ya sabía que tampoco un hombre, porque había el prejuicio también de que ningún hombre quería llevarse a una mujer ciega para su casa. Tú sí querías. No, yo sí, pero es cosa de muchachos. Pero a lo que me refiero es que también los hombres, de hecho, hay más hombres ciegos casados con mujeres que ven que mujeres ciegas casadas con hombres videntes. Ah, sí. Sí, te lo digo porque el hombre tiene la percepción de que se casa con una mujer y es para que vaya a su oficio a la casa. Ajá, antes sí. Sí, antes sí. El primer tabú que había era que una mujer ciega no iba a poder manejarse en el hogar, como le dicen. Ajá. Había ese tabú, que eso queda tabú, porque las mujeres ciegas realmente se preparan y manejan un hogar con muchísimas facilidades, cocinan buenísimo, pueden hacer las labores de un hogar que ya no es propio de la mujer, ya es una labor compartida. Pero esas relaciones iniciales, porque es que uno ve la perspectiva, por ejemplo, regularmente la gente tiende a ver a las personas como tú con cierto grado de conmiseración. Sí. ¿Eso importa o no para ti? Importa, y es lo que le dicen discriminación positiva, pero afecta en el momento entonces de valorar la capacidad de las cosas que tú puedes hacer como persona o como profesional. Sí. ¿Cuál es el mayor desafío que tú has tenido como ciego? Muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando vine ya a la capital a vivir, a terminar el bachillerato, toqué muchas puertas para buscar empleo y en muchas de las profesiones que tenía era esa, decir, es que mira, yo quisiera, pero tú tienes una situación de que no tengo dónde ubicarte. De hecho, cuando yo entré a Colorvisión, te cuento, el primer cheque que me entregaron decía ayuda a personas ciegas. Ayuda a personas ciegas, no decía Juan María del Oro. No, ayuda, sí, decía mi nombre, pero el concepto. Una ayuda. Ayuda. Pero antes que eso, sí, yo conseguí trabajar con Aracelis Melo en el Canal 13, haciendo décimas, haciendo guiones. Y yo le decía a Araceli, mira, yo puedo venir y te hago, qué sé yo, 1 mes, 2 meses gratuito para que tú entiendas lo que puedo hacer. Y a partir de ahí entonces negociamos, porque te digo, había la barrera. Incluso mucha gente me decía que tú querías la televisión, pero eso es difícil para los que ven. Imagínate con tu situación de discapacidad visual, te va a ser imposible. Entonces, yo le decía a la gente, espérate, yo no digo que voy a ver televisión, es que voy a hacer guiones para televisión. ¿Y dónde tú aprendiste eso, Juan María? Hacer guiones. Mira, en los campos, las personas adultas hacían unas veladas y esas cosas, y los clubes, uno hacía muchas dinámicas, haciendo poesía, escribiendo pequeños dramas para las iglesias y las cosas. Y ahí fue tomando las prácticas. Luego que terminé el bachillerato, pues entonces estuve aquí en la Universidad Católica de Santo Domingo, hice varios semestres de comunicación, no los terminé, pero sí ya tenía el dominio de escribir, de hacer los versos con las métricas, de cómo hacer obras que puedan ser interesantes y cómo manejar el desenrollo, el inicio, el desenrollo y el desenlace. Es decir, tenía eso más o menos ya de las obras y los dramas que escribíamos en los clubes. ¿Y tu primer trabajo formal cuál fue, Juan? TV13, La Pasteur, con Aracelis Melo. ¿Cómo que te contrataron? Como guionista de Radio TV, cuando salió Domingo Bautista. Mira, ¿tú solo has vivido dignamente de tu trabajo? Sí. Bueno, ¿No has hecho nada, más nada? Bueno, cuando me cancelaron del Canal 13, Ajá. porque ahí yo salí en televisión y creía que me la había comido, la realidad entonces nos mostró que habían otras realidades, habían otras cosas, y ahí tuvimos que hacer recursos y otras habilidades. Vamos a ver, dime aprendidas una. en el campo. Ahí yo tuve que poner a cura gente en el conde, adivinar, lee taza, lee vaso de agua, lee hebra de cabello, porque... ¿Qué tú hacías en el conde? No, el cieguito sabio de Lameriño. No te estás relajando. Sí, no, tenía que ver. Pero espérate, había que seguir viviendo. ¿Y cómo tú lees la taza y tú no ves? No, pero la gente, pero ¿quién tú crees que ve menos? El que
dice que adivina, o el que va y se entrega en la mano de una gente que te dice que adivina. Es decir, la gente iba. Además, no era yo el que le hablaban los santos. Ajá. Sí, yo, por ejemplo, me ponía en la mano una hebra de cabello, un vaso de agua, y uno le decía cosas. La gente lo que quería es escuchar. Que ¿Y le tú dijeran estabas cosas. consciente que tú estabas estafando a la gente? Ayudando gente, Gray. ¿Eh? No ayudando gente. ¿Tú O sea, estabas consciente que tú estabas estafando gente? no ayudando gente. Era yo, mira, tú sabes que que va a una visita a un curandero, va por cosas cíclicas que no pasa de 5 razones. Primero, Es verdad, perdóname que te interrumpa, es verdad que tú hacías botella de palo. yo compraba así en el mercado, en el Haití Petit, lo que es el pequeño Haití, Ajá. ahí yo le compraba porque había gente que había que prepararle su botella. Ajá. Sí, su También. ensalmo, sus cosas, cruces de humo para la casa, Ajá. incienso, agua de Florida, agua de vini. Uno le preparaba y la gente creía en esas cosas y desde ahí uno lo ayudaba. Sí. ¿Y cómo tú saliste de ese mundo de la estafa? No, de la estafa no, ahí te dije de ayuda. Era una especie de ayuda emocional. Pero de casualidad no te perdimos por ahí con un altar, tú montando un altar. María? No, porque era un momento de necesidad. subsistencia. De subsistencia. Entonces, sí, pero también de ayudar a gente que también estaba en situaciones. Ujú. Por ejemplo, hubo muchos hogares que gracias a ciertas orientaciones que se le dieron, pues, por ejemplo, a veces iban esposas que mira que mi esposo no me hace caso, no aquello. Y a veces uno percibía que lo que había era un poco quizás, si se quiere, de descuido, de dejadez. Tú sabes que hay la costumbre de que la mujer seria tiene que ser seria en la casa y la cosa. Ujú. Y a veces eso implicaba una vestimenta muy profunda, muy prolongada. A veces significaba ciertos descuidos, si se quiere. Y uno desde ahí, pues a través de Anaísa la ayudaba. También a través de Naísa. Sí, porque Anaísa te mandó a decir que te ponga menos ropa, Ajá. que te me ponga un perfume, que me use Pero esa, tú eres un sociólogo entonces, Juan María. esa cremita, ¿Mm? que vaya, que te esa blusa 3/4, que pasan de los codos, que te la Ajá. pongas, no, cámbiame esa ¿Te blusa. levantaste alguna chica en ese truqueo No, tuyo de estar porque- no, ayudando porque- gente? No, realmente no, porque ahí yo te repito, estaba en una situación que era viviendo el día a día. Del día a día. Entonces no se podía poner en juego lo que tú tenías como modus vivendi. Ujú. Vamos a hacer una pausa, Juan María, porque la gente le gustaría saber cómo tú llegas a conocer a Iván Ruiz. Ay, sí. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Juan María del Orbe, un hombre extraordinario, pero que tuvo un pasado oscuro. No extraordinario también. Bien, vamos a la pausa. Bueno, estamos conversando con Juan María del Orbe, un hombre extraordinario que ha hecho de todo para sobrevivir. Juan María, ¿cómo tú te levantaste tu mujer? No, ella tenía una hermana con discapacidad visual y con frecuencia la llevaba a la escuela. Yo visitaba mucho la escuela de ciegos y en actividades de ONG y esas cosas. Ahí la conocí y entendimos que hubo como química. ¿Y quién enamoró a quién? Yo diría que nos enamoramos, yo no me la conseguí, yo diría que nos conseguimos. Ujú. Sí, sí. Y ya tenemos 25 años de una relación estable, cada vez más fortalecida y
Y de verdad fue una excelente persona que Dios nos puso en la vida, en el Muy camino. bien. ¿Tú eres felizmente casado? Sí, sí. En el mundo de ustedes, las personas ciegas, ¿hay infidelidades? Claro que sí, que las hay. Son humanos, ¿verdad? Que un ciego es una persona, un ser humano. Claro. Te pregunto por otros ciegos o te Que pregunto a ti. Somos seres humanos, ¿verdad? Y no te Sí. voy a negar Sí. que haya habido fallas, pero te repito, una persona ciega, sea varón o sea hembra, es un ser humano. Y igual tiene habilidades, tiene virtudes, pero también tiene debilidades. Sí. ¿Tú puedes contarnos una tuya aquí? Mía no la recuerdo. No, porque yo, mira lo que pasa. Dime una que tú te acuerdes de otro. Yo viví muchos años solo. No, oye lo que pasa, en mi caso. Ajá. Yo viví muchos años solo. Sí. Y entiendo que hay etapas que se fueron quemando cuando se vivía solo. Pero desde muy temprano, yo le cogí miedo a la calle, Gray. Yo escribía para un periódico de las trabajadoras sexuales de la Duarte con París. ¿Pero cómo va a ser? Sí, se llamaba La Nueva Historia. ¿Cómo? La Nueva Historia. ¿Un El periódico? periódico de la noche. Espérate. El periódico de la noche, una nueva historia. ¿Era un periódico para quién? Para las trabajadoras sexuales de la Ajá. Duarte, del Parque Independencia. ¿Y tú hiciste intercambio ahí por No era por escribir? intercambio, no. Había una institución que pagaba Ajá. esas colaboraciones y esos trabajos, pero sí aprendí la inseguridad que refleja las personas hacerse habitual de ese tipo de esas prácticas con los testimonios que daban las muchachas. Entonces, ahí decidí que para yo evitar eso, porque uno como hombre tiene sus deseos, y más cuando se vive solo, pues yo opté por la decisión de comprarme una muñeca. Llenaba de aire. ¿Cómo? Me compré una muñeca así, de esas que son. ¿De esas muñecas sexuales? Sí, me compré una muñeca de esas. ¿Cómo? ¿Y cómo Sí. eso funciona, Juan María? Oh, pero eso se funciona, se pone una bombita, se llena de aire, Ajá. y tú, pues, nada, tú te desempeñas en esa muñeca. Ajá. Que es lo mismo que tú vas a hacer con una mujer de la calle. Ajá. Sí. ¿Y cómo tú la compraste? Vamos a ver. En una tienda que había en la privada con 27. ¿Y cómo tú la pediste? No, yo me enteré de que la tienda estaba ahí. Ajá. Fui a la tienda, Ajá. le expliqué lo que quería. Me dijeron, mira, aquí hay, ¿cómo tú quieres que se llame? Yo quiero que se llame Yari, pues estaba pegado el merengue estaba pegado el merengue de Toño Toño, de Rosario, que Toño. Yari, y le Ajá. pusimos Yari. Ese era Yari, ese era tu Yari. Yari, sí, por un nombre corto que no se vaya a olvidar. Ujú. Entonces uno, pues, con eso, pues, hacía sus descargos Ajá. masculinos Con Yari. con Yari, sí. Muy bien. Pero nunca te dieron una atención en ese trabajo mientras tanto en el periódico. No, porque es que la atención implicaba dinero que no había. Ajá. Claro. Ok. Mira, y el tema de, por ejemplo, los ciegos unos con otros, ¿son comprensivos o son descarnados en el trato? Mira, es el mismo trato, te reitero, somos seres humanos. Hay sus incomprensiones, hay sus desavenencias entre los ciegos, como la hay entre las personas que ven también, igual que hay sus afinidades, igual que hay sus similitudes. Es normal, una persona ciega es una persona normal. La única diferencia física, biológica, es que no puede ver. ¿Y el humor entre ustedes? ¿Hay un humor negro entre los ciegos? Entre los ciegos hay muchos chistes, sí, Sí. claro que sí. Claro que sí, que hay mucho humor. Sí. Por ejemplo, una pareja de ciegos recién casados, que cuando fue al hotel, ¿verdad? ¿Sabes que los hoteles tienen en la parte del gavetero, del bureau, como le dicen en Nueva York, Sí. tiene un espejo, ¿verdad? Ajá. Hubo una señora, que comenzó a reclamar, y hizo un lío en el hotel porque ella entendió que había otra persona. Cuando fueron a asistir, le dijeron, no, mi doña, la que se está viendo es usted en el espejo. Pero ella estaba sola, se supone. Ella estaba con su pareja, ella estaba recién casada y estaba reclamando que no estaban solos. ¿Tú los estás dos. seguro que es un cuento de otra gente? No es un cuento de otra persona, claro que ya. sí. Si fuera mío, te lo dijera con franqueza. Sí. Mira, y el trago entre personas como tú, ¿cómo se comparte? En el trago entre los ciegos es algo que se maneja y se comparte uno se da sus tragos también, porque te repito, es una vida normal. De hecho, asistíamos a colmadones, a sitios de dar unos tragos y compartir o en casa de uno de cualquier compañero nuestro, ¿verdad?
uno se junta y se da su trago con la ventaja ¿De qué? que la persona ciega no se marea cuando está bebiendo. ¿Y por qué? Porque el mareo es una ilusión óptica. Tú nunca has visto un ciego de que viendo bombillos dando vueltas, ni Pablo corriendo para atrás. Sí, Porque pero siente los efectos. si no, los efectos los siente y se le arrastra la lengua, claro que sí. Como cualquiera. A cualquiera. Mm. Pero te repito, es normal. Lo más normal es una persona ciega, qué sé yo, que no pertenezca a ninguna iglesia, porque hay muchos compañeros que están en iglesia, esas cosas, y no comparten momentos dialécticos, como le decimos. Tu relación con Iván Ruiz, ¿cómo surge? ¿No? En el Canal 13, yo con Araceli Melo, Iván llegó allá con el proyecto Siempre Joven, y ahí nos conocimos y hicimos una especie de química, de empatía, que se mantiene hasta la fecha. Fíjate que Iván me ha incluido en todos los proyectos que él ha tenido. Donde quiera que ha estado Iván, casi siempre hemos estado. ¿Y la esquina joven? La esquina joven, ahí yo llegué de mano del magistrado hoy, Francisco Ortega. Él tenía ese espacio los viernes. Entonces yo fui una vez y así, atrevimiento mío, le dije, oye, pues tú tienes que hacer esta vaina con algo, porque tú no puedes pedir un invito. ¿Y qué hacemos, figura? Yo, no, vamos a hacer una vaina al final, una décima, unos versos, una cosa. Me parece que busco un poeta, yo no, ya está aquí. Lo hacemos y ahí duramos casi 20 años. Casi 20 años. Sí, con Francisco Ortega, luego con Fernando Quirós, Heidi de la Cruz, luego con Tania Hidalgo, que fue ya donde la esquina pues se entendió que cumplió como su objetivo. Y fue una experiencia hermosísima de la que que aprendimos bastante. Y las décimas, ¿cómo construyes tú una décima? ¿Qué tú haces para descifrar el empalme rítmico de las vocales con las consonantes? ¿Cómo se hace eso siendo un ciego? No, porque eso te reitero, no tiene que ver que sea ciego. Porque Pero la improvisación. Porque bueno, que la improvisación es hablando. Sí, pero ¿cómo tú construyes la idea tan bueno, rápido? porque la décima es una estrofa de 10 versos, octosílabos, ¿verdad? Ya uno tiene eso claro, que el primero debe rimar con el cuarto y el quinto, segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Está bien, eso se dice fácil, pero ¿cómo se hace? No, se hace con la práctica también, con el día a día. Acuérdate que en los pueblos está lleno de poetas. Sí. En mi pueblo, allá en Arenoso, había muchos decimeros, y en todos los campos circundantes, Arenoso, Villarriba, El Aguacate, Ciénega Vieja, y uno aprendía de esas personas adultas, primeramente décimas que uno se aprendía de memoria, de Juan Antonio Alix, décimas de Alfredo Citarrosa, que sé que soy de tus artistas favoritos. Sí. Y con la práctica que uno tenía, pues aprendí a improvisarla. Tú ¿tú te consideras un musicólogo? No, para nada. ¿Un investigador musical? Musical, sí. Uno de mis hobbies es la investigación musical. Amo investigar, sobre todo curiosidades musicales. De hecho, uno de los atractivos de las personas que me visitan a la casa, que van a oír música, es que todavía yo conservo como 6,000 CD allí en la casa. 6,000 CD. Más o menos, sí. ¿De boleros? No, de todo. Boleros, merengue, salsa, son. Entre Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, ¿quién ha producido el mejor bolerista? Yo diría que Cuba. Mira que hay buenos boleristas puertorriqueños, como, ¿me entiendes? Pero yo diría que Cuba. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Pero, ¿cómo se llama? Bolerista cubano. Me fueron ahora. El bolerista boricua, por ejemplo, muy bueno, como es Rolando La Serie. Rolando La Serie era cubano. Sí. Vicentico Valdés, por ejemplo, de Cuba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Farret, Oscar Farret, el escritor de la canción Madrecita del Alma Querida. Sí. Sí, que es, por cierto, su madre era sorda, nunca escuchó esa canción. Pero ahí estaba Roberto Cantoral,
Ahí estaba de la Luz, César Portillo de la Luz. ¿Y dominicano? Dominicano, tú tenías, por ejemplo, un Rafael Colón, Francis Santana, que era una especie de un todo, pues, Sí. sonero, Sí. bolerista, un López Balaguer, Fernando Casado, Sí. Armando Recio, que incluso murió en una situación de ceguera también, un excelente bolerista. Un ciego de carácter universal que tú puedas reivindicar. Que yo pueda. Reivindicar, decir, este ciego de carácter universal. Bueno, primeramente te voy a decir Andrea Bocelli, Ujú, que diría, coño, esa es como la meta que todo ciego quisiera llegar. ujú. Pero en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, José Feliciano, Sí. todavía me llega más de cerca. Sí. En el caso dominicano, Teodoro Reyes, el cieguito de Nagua, el cieguito de Jacagua, ¿verdad? En Baní ahora actualmente hay unos compañeros ciegos, se llaman los hermanos Lugo, que tocan buenísimo. Pero aquí hay una banda de ciegos que está tocando. Sí, Atrévete. Atrévete se El llama. grupo Atrévete. Ujú. Un ciego ícono, por ejemplo, Roberto Quirós, que es el primer suplente ante el defensor del pueblo. Sí. Un abogado de fuste, de conocimiento, ha escrito varios libros. ¿Tú no piensas escribir alguna vez? Sí, lo voy a hacer, sobre todo con temas de folclore y cuestiones sociológicas dominicanas. Es un tema que me apasiona y creo que prontamente pues estaremos publicando algo. ¿Esta sociedad, Juan María, ha avanzado o se ha retrasado en materia de el tema de la discapacidad? Ha avanzado, vamos a decir que sí ha avanzado en cuanto a las leyes, en cuanto al trato de instituciones, pero algo que sí a veces sufrimos y lamentamos es que la gente a veces anda con tanta prisa, la gente anda ahora que le falta tanto tiempo en la calle, que a veces entonces tú sientes que es algo atropellante, si se quiere. En la sociedad, ¿tú lo sientes? ¿Tú que andas con cierta lentitud producto de tu condición? Sí, se percibe. Y mira, te repito, hay mucha gente, diría que la mayoría, que son personas que siempre ven ofreciendo su asistencia para cruzar una calle, para bajar una acera. Es la mayoría, pero esos pocos a veces que son atropellantes, como todo, entonces son más perceptibles. ¿Tú has recibido alguna agresión en la calle andando? Agresión como tal o intencional, no. Pero agresión de gente, te repito, que va con prisa o que va fijo con la cabeza en un celular. Claro que sea gente que me ha chocado. Incluso los primeros que me preguntan, no, pero mire para adelante, ¿usted no ve? ¿Y nunca te han asaltado? Gracias a Dios, no. ¿No? No. Total, tú no andas con ni uno tampoco. No, tampoco, pero no hemos pasado, no hemos vivido esa experiencia. ¿Y No. con los taxistas, cómo te va? Con los taxistas, fíjate, ahí nos apoyamos más de la ciencia. Ahora tú llamas un taxi de esas aplicaciones formales, de esas aplicaciones virtuales que hay, y lo primero que uno le pide es, mira, el GPS, déjamelo en altavoz para yo ir escuchando la ruta que tú vas haciendo. Ajá. O si no, lo pongo en el celular. Vamos a hacer una pausa, Juan María, y te voy a hacer una pregunta para ir a la pausa, para al retorno la conversemos. Sí. ¿Alguna vez tú le has hecho algún trabajo de décima o de tema a algún político dominicano y que no te haya pagado? Okay. Pero cuando retornemos de la pausa.
María, tú eres un pensador social. ¿Mm? Más ¿Tú te o menos. consideras así? Trato de interpretar temas sociales, Sí. más que considerarme un pensador. ¿Y Tratamos. qué evaluación tú tienes de por dónde anda esta sociedad en este momento? Mira, la sociedad anda muy a prisa. La sociedad yo la siento que anda muy como que no sé no se sabe lo que está buscando. A veces tú percibes que la sociedad no siente o no sabe exactamente lo que quiere. Y eso no deja de ser preocupante. Y te dejamos una pregunta cuando nos fuimos a la pausa, que están buscando políticos para hacer trabajo. Sí, ¿Mm? sí. Me han buscado, mírame esto, y luego que lo hacemos, pues dicen, esto es a proyecto, esto es una cuestión que tú sabrás que no implica que se pague en el momento, pero sí a futuro y esas cosas. Y son frases con las que entonces te envuelven, pero no hay de otra a veces, porque tú sabes que en la vida hay que jugar los billetes. Ajá. Y nada, son cosas que O pasan. sea, políticos que te han dicho, vamos a hacer este trabajo y después no pagan. Es normal, sí, es normal. Es normal, hasta a ti. Sí, no, que no tiene que Pero ver. son porque el una gente político sin lo que- consideración. el político lo que quiere es su trabajo. Ajá. Sí. Pero así públicamente, que yo recuerde, yo el trabajo más expuesto, donde más me expuse, fue una vez que Leonel Fernández tenía una actividad en el Olímpico, Ajá. cuando se decía que se buscaba la reelección en el 2011. Ujú. Sí, esa vez yo recuerdo que sí, subí a tarima, me Ujú. cayó todo el mundo encima, pero fue un trabajo que se hizo. ¿En qué consistió el trabajo? El trabajo consistió en subir y darle una sorpresa a Lionel y hacerle una décima. Y la hiciste. Sí. ¿Y qué tal? No, bien, la hicimos y todo. ¿Y te quedó- pagaron? Sí, porque hubo un acuerdo previo. Ah, te entregaron adelante. Sí, hubo un acuerdo previo Te entregaron adelante. con un compañero tuyo de emisora. Ah, de emisora. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Amigo tuyo. Mi hermano. ¿Eh? Mi hermano, un hombre de muchas luces. Sí, no vamos a decir que es apellido Casanova ni nada de eso. No, un hombre de muchas luces. Ah, de muchas luces. Sí. Ah, Compañero tuyo, te dije, de emisora. ah, sí. Con Casanova también. Los hicimos- Casanova también. con Víctor Gómez hicimos anduvimos el país entero. Ahí te fue bien con Víctor. Sí, sí. ¿Mm? No Sí, te va. puedes quejar. No, claro que sí. No, y ¿Eh? con Víctor, mira, independientemente de lo bien que me fue, si algo es que conocimos el país entero, el sincretismo, cómo pensaba la gente, porque hacíamos una avanzada de ir a ese pueblo, te digo las 32 provincias, de ir a ese pueblo y ver cómo qué la gente quería que se le dijera, qué la gente quería que se le manifestara, y después entonces íbamos con el evento, con la actividad encima, y lo que se discursiaba ahí era parte de lo que se había investigado, de lo que la gente quería oír. Y fue una experiencia interesantísima. Entonces, José La Luz se portó bien contigo. Sí. ¿Eh? Sí. Pero, ¿por qué tú te quedas así como...? No, porque Sí, no, sí, es sí, de sí, verdad. sí. ¿Eh? No, es de verdad, es de verdad. Fue una experiencia interesante. ¿Tú militarías en un partido político? Mira, cada vez la gente se está alejando de los partidos por un tema de que han perdido las ideologías. Se han perdido como el por qué entro, que uno siente que de repente todo es como muy similar. Si la gente habla de maquinarias electorales solamente. Y creo que los partidos debían encauzarse a eso, a retomar ideologías, a retomar filosofías de pensamiento, para que la gente pues encuentre una razón extra para militar en un partido. Sí. Tú no tienes ya esa vocación. No la tenemos así. ¿No puede ser es un peligro para esta sociedad? Me preocupa. Mucha gente incluso ha acuñado el término de que podría filtrarse, colarse un outsider. Ajá. O una gente quizás que entre por una simpatía social, sin la capacidad, sin el conocimiento y quizás incluso hasta sin el equipo de manejar un Estado. No deja de existir ese temor, pero por lo menos aquí la clase política en ese sentido se ha manejado con mucha madurez. Ya tuviste el caso de la reunión del presidente Abinader con los 3 expresidentes, ¿verdad? Sí. Lo que significa que sí hay todavía un liderazgo que es responsable en cuanto a lo que son temas de Estado. O sea, ¿tú crees que esta sociedad ha madurado lo suficiente como para que todavía un outsider no llegue? Yo entiendo que es difícil que llegue, pero me preocupa porque uno siente que sí, que puede llegar, porque fíjate que a medida que pasan elecciones,
el nivel de abstención se va haciendo mayor. Por ejemplo, ustedes como personas que están dentro del mundo de la discapacidad, ¿qué hablan entre ustedes? No es lo mismo que habla todo el mundo, propuestas políticas. Nos preocupa siempre ver en qué se nos incluye, qué tanto se nos incluye, qué nivel de participación nos garantizan los programas que presentan los partidos políticos. Y esos son temas que sí lo tratamos. Igualmente también se tratan de qué consigo, porque te repito, somos seres humanos, igual que todo el mundo, también dentro de la discapacidad, muchas veces se déjame ver dónde me va mejor. Sí. Y ahí viene entonces el individualismo, que es parte también, no deja de ser parte de la regla social. Y el chisme forma parte dentro del mundo de ustedes, las personas con esa condición. Pues yo te voy a meter a uno de los grupos de WhatsApp de nosotros. Ajá. Sí, ¿Cómo es la dinámica ahí? No, chisme igual, me dijeron, supe, me andan diciendo, fulana se comenta que fulano, que se desapareció, que dijo que estaba haciendo un curso y resulta que el certificado nunca apareció. Sí. Sí, hay chisme, claro que sí. ¿Y la comunidad LGBT? Dentro de ustedes, las personas. Sí, hay unos cuantos compañeros ciegos que sí, que tienen esa preferencia sexual. Porque te repito, Brian, una persona ciega es un ser humano normal. Sí. Hay personas ciegas que tienen esa preferencia, hay muchachas que tienen esa preferencia y la viven normal. Claro, tú sabes que vivimos en un país con ciertos prejuicios y ciertas cosas. De hecho, a veces uno, por ejemplo, cuando una mujer embarazada, una mujer ciega, es embarazada y va caminando por la calle, siempre no hay quien le diga que ese abusador, mira ese, mira lo que le hizo. En muchos de los casos, quizás esa muchacha ciega que está embarazada es la que mudó la pareja. ¿Tú crees? Sí, no se da, pero que la gente en la calle entiende que se le hizo un daño o que Mira, fue un abusador. ¿y en el área profesional, cómo se han expandido ustedes? Mira, en el área profesional hemos ido desarrollando un importante grupo de compañeros que se han ido preparando en el derecho, en la comunicación, en el magisterio. Tú sabes, por ejemplo, que la Universidad Unicaribe, inmediatamente una persona con discapacidad termine el bachillerato, pues ya ahí tiene garantizada una beca. Igual se han precapacitado en OIM, de la UAS hay muchos egresados también, de la UNFU. Sí, que se han ido preparando y... Como Francina Hungría, por ejemplo. Sí, no, Francina Hungría fue ingeniera antes del accidente. Sí. Ya ella era ingeniera. Sí. Ya incluso vivía de su profesión. Para ella fue recomenzar la vida completamente y plantearse una vida desde otra óptica que no sea la ingeniería, porque ahí tú sabes que la visión, la vista, es algo imprescindible. Mira, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Sí. Aquí tenemos la pregunta del bolsillo, que es la pregunta final de este encuentro. Pero por tu condición no te podemos pasar la pregunta escrita, obviamente. Sí. Pero te voy a hacer la última pregunta. Okay. Si la vida te diera la oportunidad de tener la vista por completo o permanecer en tu condición de ciego, ¿qué tú elegirías? Mira, te voy a ser lo más sincero del mundo. Depende de los presupuestos. Porque si la vida te voy a devolver la vista, pero no voy a tener quizás mucho manejo o de alguna economía, pues yo prefiero unas que otras economías y seguir como ya estoy acostumbrado a vivir. Muchas gracias, Juan María. Mira, no, déjame, pues cierto, a propósito de improvisación, porque tú me decías que como improvisora decía, bueno, pues déjame darte un ejemplo al final. Sí. Nos vamos. En esta conversación he disfrutado bastante por los temas que al instante surgen por la emoción. Graimer Méndez en la ocasión me pregunta que se enciende y quiero que tú me entiendes cuando no bajo al piso y te digo que improviso, buen hermano Graimer Méndez. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.